por los anuncios, modificaciones, nuevas medidas que se dieron a conocer hace algunos instantes. Y había una que se estaba esperando, ¿no? Que era el cierre de las fronteras de nuestro país, algo que también se dio a conocer durante la jornada del día de hoy, pero también con cifras muy complicadas, con varios récords, podríamos decir, que no son en ningún caso alentadores, que se dieron a conocer hoy, en el día de hoy. Sin duda, Vivi, ya estamos con Iván Carvajal desde La Moneda. Hay varios récords. Abril no comienza con buenas noticias. El récord de contagios nuevos, por ejemplo, 7.830. Se alcanza la cifra de más de 1 millón en total. Récord de casos activos, récord de pacientes en unidades de cuidados intensivos y la cifra de fallecidos también, que son 193, lamentablemente, en las últimas horas. Incorporamos a Iván Carvajal para comenzar a analizar también, Iván, todas las medidas que son mucho más restrictivas. Lo comentaba Vivi, los cordones sanitarios que comienzan a la 1 de la tarde, se adelantó el horario, y también el cierre de fronteras. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una serie de medidas restrictivas para poder intentar al menos bajar la movilidad, que hoy por hoy sigue siendo muy alta, pese a que hay más de 200 comunas en cuarentena en todo el país. Este era un anuncio que se esperaba para el día de ayer, las nuevas medidas adoptadas por las autoridades, pero que finalmente se decidió que fuera el día de hoy, como ha sido costumbre en el balance presencial que se entrega cada jueves en el Palacio de La Moneda. Estuvo marcado este balance por las medidas, hubo invitados especiales, estuvo el ministro Jaime Belolio, quien se encargó de quizás entregar el mensaje más sentido de todas las autoridades, diciendo que se ha intentado hacer todo tipo de acciones, de tomar todo tipo de medidas, pero que se necesita igualmente un esfuerzo adicional por parte de la población. Estuvo también la subsecretaria Catherine Martorell, que fue la encargada de enumerar y explicar cada una de estas nuevas medidas restrictivas que van a comenzar a implementarse, algunas ya desde este minuto, los cordones sanitarios en las grandes regiones del país, y otras que van a comenzar a operar durante los próximos días. Resalta, por ejemplo, además del cordón sanitario que ustedes ya lo mencionaban, el cierre de fronteras o la restricción a los viajes durante 30 días, algo que va a comenzar el día lunes, cuando los chilenos no van a poder viajar, o los extranjeros residentes en nuestro país no van a poder viajar al exterior si no tienen un permiso de comisaría virtual por una situación excepcional o excepcionalísima, como dijeron las autoridades. Otras cosas que se anunciaron el día de hoy: cambios en los conceptos, ya sea de actividad esencial o de comercio esencial. En eso también va a haber cambios, y por lo tanto se espera que disminuya el comercio. Y lo otro importante, que a partir del día lunes el toque de queda va a comenzar a las 9 de la noche. Eso a grandes rasgos ya lo vamos a ir analizando, pero también vamos a ir revisando lo que dijeron las autoridades aquí en el Palacio de la Moneda. Quiero invitarlos a que veamos, por ejemplo, lo que dijo el ministro de Salud cuando se le preguntó si esto obedecía a criterios económicos, criterios sanitarios, las medidas que se han tomado. Esto fue lo que respondió el ministro de Salud. Las medidas siempre se toman con un criterio sanitario. El que predomina es el criterio sanitario, tanto obviamente en el Ministerio de Salud como en las discusiones que llevamos a cabo en la mesa COVID todos los lunes, jueves y a veces los días sábados. Por lo tanto, para el presidente y para todo el equipo de gobierno, lo que predomina, y lo han repetido aquí todos los que han participado hoy día en esta conferencia de prensa, lo que predomina es el criterio sanitario. Bien, algunos de los cambios que anunció la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, tiene que ver con reducir la movilidad, y para ello es que se han puesto mucho más estrictos en establecer cuáles son los rubros considerados esenciales. Tenemos una placa para compartir con ustedes y ahí da cuenta de, por ejemplo, algunas de las medidas, ¿no es cierto? Se va a pedir el cierre de las fronteras, que ya lo comentábamos durante abril, salvo situaciones extraordinarias o imprescindibles para chilenos y extranjeros residentes también, y se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes. Las fronteras terrestres también, a los choferes de camiones se les va a exigir un PCR de máximo 72 horas y se van a seguir haciendo exámenes aleatorios de antígenos, esto para permitir que siga el flujo terrestre.
Sí, vamos a ir a otro aspecto que es bien importante, que es el cambio en las cosas que uno puede adquirir o no estando en fase 1 y fase 2, por ejemplo, la limitación que van a ver también en los supermercados. Por ejemplo, la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir ya no se va a poder comprar de la manera del delivery. Recordemos que además también el comercio está cerrado en fase 1. Calzados en los comercios especializados, ventas por mayor de perfumes, de tocador, de cosméticos, entre otros. Solamente bienes esenciales que están definidos principalmente en el rubro de alimentos o podríamos decir de higiene personal, en esa categoría. Y esto también va a ocurrir con los supermercados. Ya teníamos algunas imágenes, por ejemplo, en algunas regiones donde, por ejemplo, la parte de los electrodomésticos estaba absolutamente cerrada y no se podía comprar. Bueno, eso también comienza a regir. Ojo, esto es a partir del lunes 5 desde las 5 de la mañana. Y por 15 días, según lo que se dijo, lo que se modifica aquí es el concepto de bien esencial, Claro. que son los que son considerados imprescindibles para la subsistencia. Ni siquiera por delivery se va a poder entonces vender este tipo de productos. Estamos hablando de que, por ejemplo, los perfumes, la ropa, el calzado no son considerados bienes esenciales, ni siquiera se van a poder vender por delivery. Ahora, los centros comerciales van a permanecer cerrados, solamente van a estar abiertos los supermercados, las farmacias y los bancos, también lo decía la subsecretaria. Y ahí estamos viendo que precisamente también las personas que desempeñen labores dentro de las empresas esenciales, que sean administrativos, tampoco van a poder, o también más bien se les va a pedir que se queden en sus casas. Exacto. Iván, otro aspecto que se modifica es la cantidad de permisos. Actualmente estaba la opción de una solicitud que incluía también una excepcionalidad el fin de semana. Son 2, por ejemplo, se ponía ahí la opción de que si una persona no los utilizaba, no es que el fin de semana vaya a tener 2, solamente tiene 1. O sea, durante 7 días, semana corrido, son 2 los permisos que se van a poder obtener a partir del lunes, ¿no? Sí, la mejor forma de entender esto es entender los permisos como no acumulables. Es decir, yo tengo 2 permisos a la semana, pero eso no significa que si yo de lunes a viernes no los ocupo, voy a poder ocupar los 2 el fin de semana. Eso no es así. El fin de semana, sea como sea, haya utilizado o no haya utilizado un permiso durante la semana, el fin de semana solo voy a poder utilizar un solo permiso. Permiso de desplazamiento general, no, digamos, el de libre elección, digamos, que las personas pueden usar para ir a visitar a un familiar, para ir a comprar al supermercado, para ir a comprar a una farmacia, por ejemplo. De ese permiso estamos hablando, no porque tenemos una serie de permisos con distintas categorías, visita a centro médico u otro. Este es el permiso de desplazamiento general y no es acumulable. Si yo ocupo los 2 de lunes a viernes, perfecto, me quedo sin permiso para el fin de semana, y si ocupo solo 1 de lunes a viernes, el fin de semana puedo utilizar solo 1. Ese es el cambio que se ha anunciado para poder restringir la movilidad. La subsecretaria Martorell decía, esperamos bajar, la gran meta es bajar la movilidad un 50%. Ya el último fin de semana se logró bajar la movilidad, decía ella, debido a que no hubo permiso de desplazamiento el fin de semana pasado, pero ya para la próxima semana, por ejemplo, debería bajar un 30% y la gran meta es llegar a un 50% de reducción de movilidad. Eso es lo que fundamenta esta restricción al permiso de desplazamiento general, que, como yo les decía y les explicaba, toda persona puede pedir para cualquier actividad que requiera hacer, y es una de las medidas que se estaba pidiendo al gobierno debido a lo que se ve en las calles, que junto a lo que comentaban ustedes respecto a las actividades esenciales, mucho trabajador en la calle que, claro, tiene un permiso porque su empresa le ha pedido un permiso único colectivo y no está infringiendo ninguna norma. El punto es que todos esos criterios se hicieron más estrictos para poder bajar la movilidad. Revisamos lo que dijo Catherine Martorell durante el balance del día de hoy. Necesitamos disminuir, ojalá dentro del 40 o 50%. Y es por eso que se han adoptado estas medidas dentro de lo que nosotros podemos predefinir con el permiso único colectivo. Esperamos poder tener ya la próxima semana una disminución de a lo menos el 30% y eso ir
aumentándolo. Y también, por supuesto, respecto al permiso de desplazamiento, el día que se puede utilizar solo el fin de semana, ya eso solo debiese disminuir en la región metropolitana y a nivel nacional, en la región metropolitana, 1 millón de permisos. Bueno, pero para bajar esa movilidad no solamente había que hacer una revisión de los permisos de desplazamiento individual, sino que los colectivos que obedecen a los trabajos. Y ahí es que se ha tomado una nueva definición. Lo estamos viendo en este momento en la pantalla. El permiso único colectivo se deberá informar el total de trabajadores de una empresa, el número de trabajadores esenciales y también la labor que realizan, porque ahí estaba en el fondo la discusión de que había labores que no eran esenciales o habían empresas que le habían sacado este permiso a todos sus trabajadores, más allá de la función que cumplían. Claro, independiente de que cumplan funciones administrativas, por ejemplo, que no es necesario que sea presencial, distinto es que sea una función operativa o logística, donde sí es necesario que alguien acuda a un trabajo de manera presencial y por ende necesite desplazarse. Entonces lo que se hace con esto es limitar o redefinir lo que se entiende por funcionario esencial. Estamos hablando tanto del sector público como el sector privado. Por ejemplo, un funcionario esencial es aquel prestador de un servicio o trabajador de una institución pública o privada que se desempeña en una actividad propia del giro, pero que realiza, lo decíamos, labores operativas, logísticas, productivas, de mantención de sistemas, seguridad, limpieza y sanitización. No, por ejemplo, funciones administrativas o de otro tipo. Y para eso, Iván, es fundamental lo que se ha insistido y en el día de hoy en el punto de prensa también se hace alusión a aquello. Acá se necesita la colaboración sobre todo de los empleadores, de entender, de darle la posibilidad a sus trabajadores del teletrabajo siempre que se pueda hacer. Se entiende que obviamente no todos los trabajos tienen esa opción, pero sobre todo en algunas áreas administrativas. Sí, y ustedes recordarán que hace un par de semanas será que estuvo Juan Sutil aquí en el Palacio de la Moneda, estuvo también el ministro de Economía Lucas Palacios en una de las reuniones y ahí se le pidió a los empleadores poder restringir la nómina de trabajadores que hacen esta labor esencial. Esa fue una primera aproximación y ahora entonces está esta restricción ya en los permisos que van a ser solicitados. Ahora, hay reacciones de inmediato. Minutos después que el gobierno informara de estas nuevas restricciones, por ejemplo, salieron a reaccionar de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué dicen ellos? Yo les voy a leer parte del comunicado que sacaron hace muy pocos minutos. Entendemos la dificultad que tiene la autoridad en controlar actividades privadas. Sin embargo, seguir afectando actividades que han demostrado ser seguras para solo generar una sensación de mayor control de la pandemia versus el costo para las libertades personales, el empleo y la recuperación de esta crisis nos parece desproporcionado y equivocado. Esta es la declaración oficial de la Cámara de Comercio, el gerente general Carlos Sublet, en este comunicado que fue difundido a los medios de comunicación. Es decir, no a todos les gusta o no todos están de acuerdo con las restricciones que informó el gobierno recién nomás en el balance del día de hoy. Dicen, les afecta a ellos, a sus intereses. Hay pequeños comerciantes que no pueden subsistir si es que no venden en el día a día y por lo tanto no les parecen las medidas que ha anunciado el gobierno respecto a las actividades esenciales o lo que se denomina el comercio esencial. Así que ahí tenemos ya una reacción. Seguramente durante el día vamos a tener otras de otros dirigentes gremiales o de sindicatos eventualmente respondiendo a las medidas anunciadas por el gobierno. Yo les invito ahora a revisar lo que dijo el ministro de Salud respecto a las cifras del avance de la pandemia conocidas el día de hoy. Ustedes también ya lo comentaban, son las peores cifras diarias de toda la pandemia. En este 1 de abril hemos sobrepasado varios de los registros que ya teníamos en la primera ola entre junio y julio y las que teníamos también del mes de marzo que ya eran altas. Manifestamos nuestra preocupación por 4 regiones que siguen aumentando en forma muy importante sus casos. Y ellas son Valparaíso, que está en la prensa en forma diaria, la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Maule. Les pido a todas estas regiones, a los habitantes de las regiones, que hagan un esfuerzo muy importante para evitar que sigamos aumentando los casos y van a contar con la colaboración de la autoridad sanitaria, van a contar con la colaboración de los funcionarios de salud,